Me da mucho gusto estar aquí, no solo para compartirles esto que yo he estado trabajando en torno a la investigación sobre educación virtual principalmente y por supuesto de educación a distancia, sino también para escuchar lo que se está haciendo en una universidad tan importante a la que todos le tenemos tanta admiración en México. Debo confesar que soy una fiel seguidora desde que inició la UAM de lo que ha sido su trayecto. Y bueno, esto que yo pensé para el día de hoy, no sé si ustedes lo switchean para poner la presentación en pantalla. Básicamente me lo planteé en estos 5 puntos para poder de alguna manera tener un guión y poderles presentar algunos elementos de lo que considero podría ser útil sobre todo para la reflexión y la discusión en los cuerpos académicos o en la planta académica que se está encargando de llevar la virtualidad a las aulas o las aulas a la virtualidad. Y bueno, parte de la discusión es esa, ¿no? O sea, de cómo plantearlo. Entonces, básicamente veríamos algo de las tendencias en investigación en este campo, la tematización y configuración vista desde algunas organizaciones muy representativas, tanto en México como, diría yo, en América Latina, y algunas reflexiones también sobre el resto del mundo. Los paradigmas donde yo podría situar que está ahorita la discusión o el debate de lo que sigue y de lo que convendría empezar a enfocar, al menos desde la perspectiva de quien habla. Y cuáles son, en todo caso, los elementos que nos pueden guiar para poder decidir las líneas y los tipos de trabajos a desarrollar cuando estamos haciendo una integración entre nuestro quehacer científico y profesional en cualquier área de conocimiento respecto a lo que se refiere a las capacidades que ahora exige, o al menos desde la perspectiva de algunos autores, se requieren para esta vida que está compartida o combinada en los nuevos entornos. Lo que representaría, al final de la charla, estaría yo planteando qué líneas se desprenden de la investigación que se puede hacer a nivel de la experimentación con recursos y entornos virtuales, ¿no? O sea, dónde podríamos ir situando la perspectiva. Entonces, bueno, lo primero tendría que ver con estas tendencias en la investigación en educación virtual. Mucho de lo que se ha hecho en investigación, no diría yo que solo sobre educación virtual o educación a distancia, sino en general en la investigación educativa, ha tenido que ver cuando se introduce la cuestión didáctica y se centra el foco de la atención en los medios. Mucha de la investigación ha sido de tipo causa-efecto. Es decir, bueno, con estos recursos, ¿qué se logra, ¿no? Y empezar a hacer como seguimientos de qué tanto hay diferencias en los índices de aprobación, reprobación, hay diferencias en la motivación, pero básicamente muchas veces incluso como otro elemento, desde una perspectiva comparativa, ¿no? Cuando introduzco este recurso, ¿qué pasa? Y cuando el grupo que no lo tiene, entonces, ¿qué? Entonces hay mucho de ese tipo de investigación. Yo diría que tenemos por lo menos 30 años de investigación en relación a este tipo de cosas. Mucha de esa experiencia ha venido, por supuesto, de los docentes de manera directa. A mí le comentaba yo ahorita a la doctora Yolanda que yo he seguido de alguna manera los trabajos de la Sociedad Mexicana de Cómputo Educativo. Y a mí me sorprende mucho, o sea, que siendo personas, la mayoría probablemente que han estado, sobre todo en sus inicios, no gente del campo educativo, sino más bien de otras áreas disciplinarias, pero con interés en el desarrollo del cómputo para la educación, el tipo de trayectoria que se da o se puede observar en ese grupo de trabajo, que empezó mucho con este tipo de experimentación, muy centrada en la didáctica, muy desde lo que el docente maneja del cómputo y lo puede hacer recurso para su clase, y de ahí empezar a desprender lo que serían seguimientos, ¿no? O sea, qué datos me arroja en relación a este tipo de experiencias. Otro tipo de investigación que ya es más reciente, está más ligada, bueno, que también se hace en SOMESE, pero digamos como en ese trayecto, es la que está ligada al diseño, o sea, decir,
buena parte de las problemáticas educativas que tienen que ver con entornos virtuales pasan ahora por el diseño. O sea, se pregunta uno mucho, y si este diseño fuera de otra manera, y si no estuvieran las actividades de este modo, si hubiera los contenidos puestos desde este otro, casi no hay problema. Nosotros hemos intentado indagar cosas que les platicaré a lo largo de la charla, y normalmente caemos en el diseño. O sea, es muy difícil que no rodear o irnos hacia otro punto, porque generalmente cuando estamos hablando de educación a distancia, en línea o virtual, estamos normalmente trabajando con este fenómeno en el que no hay una interacción dinámica, sino muchas veces es prescriptiva, entonces está muy mediada por el diseño. Si el diseño de las actividades, las guías, un curso que ya está en una plataforma, tienen determinada estructura, lo que va a suceder está muy condicionado por esa forma, ¿no? El diseño que está preestablecido. Entonces, decía yo, no nos escapamos, entonces mucha de esa investigación retoma el diseño como su eje central, ¿no? Y por otro lado, digamos, la tendencia probablemente más novedosa tendría que ver con el uso de datos producidos en la red, casi siempre a través de lo que le llamamos la minería de datos. Todo esto que podemos extraer ahora de los comportamientos de los sujetos dentro de las plataformas que quedan ahí registrados, que no es que sea, yo diría, desde el punto de vista de la investigación educativa, esto no es nuevo, porque es una investigación de tipo cuantitativo que seguramente se ha hecho desde siempre, con o sin tecnología, pero evidentemente la posibilidad de registro con la que contamos ahora nos da posibilidades mucho más amplias para reconocer comportamientos, tendencias, trayectorias, modos como los sujetos interactúan con los objetos de conocimiento y entre sí. Entonces, bueno, yo creo que estas formas nos están planteando nuevas alternativas. Yo diría que de cada una de estas sigue habiendo una gran cantidad, o sea, no es que se sucedan como si fueran etapas operadas, ¿no? Normalmente están conviviendo estas formas de investigación y, bueno, yo voy a atender un poco a que independientemente de cómo vamos trabajando, sea experimental, comparativamente o a través de grupos de diseño, que también ahí entraría mucho la investigación participante, porque tiene mucho que ver con cómo el profesor autor de un curso se involucra en el seguimiento de los resultados, ¿no? Más allá de solo hacer como la parte operativa o ejecutiva de su curso, empieza a hacer un registro de lo que observa. Y muchas veces ni siquiera él solo, sino con sus estudiantes, ¿no? Entonces, esta investigación basada en el diseño es más que eso, ¿no? No es solo investigar qué pasa con el modo como disponemos los recursos y las actividades, sino la percepción que los estudiantes van teniendo de ese dispositivo, ¿no? Entonces, lo que hemos encontrado, una autora de la Universidad Autónoma, de la Universidad Abierta de Cataluña, presenta en un artículo algo que me pareció muy interesante sobre cómo se están dando las tendencias en lo que es la investigación para el desarrollo de materiales o el desarrollo le llaman de muchas maneras, pero sobre todo lo que tiene que ver con desarrollo de tecnología, ¿no? De tecnología para la educación. Y los países más prolíficos, dice esta autora, que son Inglaterra, Australia, Alemania, Italia, España, Japón. Entre los asiáticos, Japón y Taiwán se saldrían un poco del molde de los otros países asiáticos, digamos, ¿no? Dice que aquí hay como un énfasis en lo educativo, ¿no? O sea, pareciera que se está yendo cada vez más a reconocer problemáticas que tendrían más que ver con evaluación de aprendizaje, percepción, atención, interacciones, etcétera, ¿no? Construcción de conocimiento, ¿no? Y en cambio, en los países asiáticos hay un énfasis muy evidente en lo que es el desarrollo tecnológico, el desarrollo de los dispositivos. Entonces, se entiende por el modo como plantea la autora, de que pareciera que entonces la tendencia de avanzada fuera a rescatar lo educativo, al menos eso es lo que parece el discurso, ¿no? No obstante, bueno, lo que yo quisiera presentar como problemática de la investigación en este campo es justo el que no es digamos, como lo más benéfico para la investigación hacer énfasis en ninguno de los dos, ¿no? Es decir,
Si yo trabajo desde lo educativo y supongo y asumo el discurso de la tecnología herramienta, estoy perdiendo de vista una gran cantidad de cosas que tienen que ver más con su sentido de entorno, y es en lo que me voy a enfocar más, ¿no? En el planteamiento de lo que sigue. Lo mismo si pasa al contrario, si solo estoy desarrollando el dispositivo, pero no me estoy identificando, no estoy entrando a reconocer el modo como se dan las interacciones o no pongo atención en cómo se produce el conocimiento y evidentemente el aprendizaje, también estoy dejando de lado el otro, pues la otra parte o el otro componente que tiene que ver con lo que llamaríamos un ambiente, porque el ambiente finalmente es interacción, ¿no? Interacción que no podemos olvidar o dejar como si el entorno no influyera. Entonces, haciendo un recuento de cómo ha sido tratado este asunto en nuestro país y en otros lugares, yo diría, por poner un ejemplo, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, que es el órgano más reconocido a nivel nacional para lo que es la educación, lo que se hace de investigación en educación, tuvo, digamos, en los 80s, no voy a hablar de lo previo, porque en todo caso lo que se hizo sobre investigación de medios fue muy poco, más bien estaba centrado en los 70s, incluso el Consejo no nace ni se organiza antes de los 80s, ya como lo conocemos. Entonces, este Consejo en los 80s tiene una visión mucho más centrada en lo que le llamaban comunicación educativa. Pero hay un giro, y en los 90s, de pronto todo lo que tuviera que ver con tecnologías aplicadas a educación, hablemos de video, ¿no? Recursos audiovisuales de tipo acetatos, cualquier cosa que en ese tiempo se hubiera estado utilizando incluso de atrás y que todavía en los 90 se utilizaba, particularmente el video educativo, fue llevado a una línea que en el COMIE se llamaba medios y didácticas especiales. Y muchos autores que hicieron análisis en ese tiempo, así como haciendo el recuento de lo que ha sido el desarrollo de la tecnología educativa en México, decían que eso estaba muy bien, porque era como darle su verdadero lugar a la tecnología como herramienta, ¿no? Ese discurso ha prevalecido. Incluso tal vez la mayor parte de los autores más reconocidos en educación a distancia a nivel mundial suelen tener un discurso de ese tipo, en el que la herramienta se subordina, la tecnología está subordinada, es una herramienta para... Y no es sino hasta el 2007, en el caso del COMIE, que irrumpe el concepto entornos de aprendizaje virtuales. Es un cambio muy radical y muy importante, ¿no? Que es al que quiero hacer mención. Pasar de subordinar el medio a decir, vamos a desarrollar o vamos a ver qué se hace en los entornos virtuales, es reconocer el espacio. Ya no se está hablando como de herramienta. Se empieza a decir, los entornos virtuales tienen en sí una connotación como de algo distinto respecto a todo lo demás que se hace en el COMIE. Y ya no estamos hablando como de la didáctica, se está hablando de algo más, porque en entornos, en esa línea, se incluye la didáctica, la evaluación, la calidad, o sea, hay una gran cantidad de temas, ¿no? Pero ya no se ve solo como la cuestión mediática ni de recurso. Entonces, bueno, yo creo que ese es un cambio muy importante. La Sociedad Mexicana de Cómputo Educativo introduce el concepto de ambiente mucho antes que el COMIE. En la sociedad mexicana aparece alrededor en los 2000, pero a principios de los años 2000, se empieza a utilizar el concepto de ambiente, o sea, ya lo estaban manejando. Y lo que es muy interesante también es que fue como en un devenir de lo que era como el ensayo de los recursos, o sea, de pasar del software aplicado a educación. Poco a poco, si uno analiza las temáticas de cada uno de sus eventos anuales, ¿no?, llega uno a encontrar que alrededor del año 2000 irrumpe el concepto ambiente y se queda, ¿no? Y yo les estoy mostrando en la lámina lo que en 2011 son los títulos de sus mesas de trabajo, que a mí me parece muy significativo lo que vemos ahí, porque dice modelos de uso de las tecnologías, ¿no? Hablar usos tecnológicos es muy distinto a esta cuestión de reducir la tecnología a la herramienta, o sea, decir uso tecnológico, y si se fijan tiene más bien nombres espaciales, laboratorios, aulas, ambientes, ¿no? Tecnología portable, que tiene que ver más como el reconocimiento de la ubicuidad de lo que serían los entornos, comunidades, que es otro elemento, es otro término muy utilizado para hablar de interacciones, por supuesto,
contenido digital, gestión del conocimiento. Bueno, ustedes pueden ver que los temas están completamente abiertos, no tienen nada que ver con lo que hace 15 años, digamos, se planteaba en el SOMESE, que casi estaba dividido como por tipos de software, ¿no? O sea, era mucho más, no el aparato, pero sí el software, el programa, o sea, estaba como muy centrado en el programa. Ahorita no, si se fijan ustedes, está muy abierto a las cosas que inciden en la vivencia de la tecnología, y entonces eso también nos está diciendo algo, hacia dónde se está moviendo la investigación y el desarrollo. Otro ejemplo es la iniciativa de Virtual Educa a nivel Iberoamérica. Les voy a poner un ejemplo que está como muy en mi esfera de acción. Yo coordino este seminario de ambientes, escenarios y objetos. A mí me invitan en el año 2000, en el 2005, cuando estaba en ascenso, se podría decir, el boom por los objetos de aprendizaje, que empezó más o menos en el 2000, incluso diría yo a nivel internacional, ¿no? Nosotros lo asumimos también en México, empieza a trabajar un grupo importante dentro de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet 2, toda esta cuestión de los objetos, y incluso el seminario se llamaba Seminario de Objetos de Aprendizaje, así es como nace. Pero resulta que ya en el 2006, en la primera sesión que me toca a mí coordinar dentro de Virtual Educa, yo me doy cuenta que casi, ¿en qué estaban fijados al principio? Estándares y repositorios. ¿Cómo hacemos reutilizable el contenido? O sea, como este discurso muy centrado en el contenido y en la posibilidad de armar cursos haciendo sumatoria o integración de contenidos digitales como muy unitarios, ¿no? Y decir, esa expectativa que se tenía de armar cursos masivos, ¿no? O sea, pero con base en objetos, es mucho el antecedente de lo que ahora son los cursos abiertos, nada más que ya no tienen lógica de objetos, pero ahorita regresaría yo a ese punto. El asunto es que en el 2000 se veía como la expectativa del diseño estaba muy puesto en eso, en utilizar como esas partes, ¿no? Y luego viene como toda una decadencia del tema también, anunciada desde el 2004, digamos, en relación a esto mismo. ¿Qué pasa entonces con el seminario? Porque de repente estaba como se había subido en la ola y decir, estamos hablando de objetos. La gente sí presentó en el 2005 mucho trabajo en esto, pero en el 2006 hay un giro, o sea, de un año a otro, y de pronto no se interesan más por los estándares ni los repositorios. Claro, lo que estaba emergiendo era la Web 2, y entonces empezaba a sonar esto de utilizar los wikis o los blogs como recursos de aprendizaje, y empezó a ser menos interesante el estar trabajando el diseño de recursos cerrados con contenido cerrado, o sea, ya no era el punto. Eso se fue como metiendo, ¿no? Poco a poco. El seminario cambia de nombre, porque también los más avanzados lo que estaban presentando era más bien el concepto de escenario, ¿no? Es decir, de lo que se trata es de modelar en el entorno virtual los comportamientos de interacción de los sujetos, y entonces vamos pensando en todo lo que le llaman en inglés el learning design, ¿no? que es toda una organización incluso y una forma que entró a trabajar con objetos, pero desde una perspectiva de escenario, muy teatral incluso, ¿no? Es decir, cuáles son los roles que se van a jugar en este escenario virtual, cómo vamos a disponer objetos, pero también situaciones y experiencias de aprendizaje. Y entonces el concepto cambia mucho, porque ya no estamos hablando del recurso contenido, sino del recurso experiencia, ¿no? O del recurso para la experiencia. Nosotros, como fue en Brasil donde nos cayó ese 20 a todo ese grupo, le pusimos al seminario el Zambeo, ¿no? Y así lo hemos conocido desde entonces. Pues decimos, bueno, aquí ya no vamos a hablar de objetos, vamos a hablar de ambientes, de escenarios y de objetos, pero puestos en ese terreno. ¿Y qué ha pasado? Que no hay seminarios, o sea, cada año es muy interesante porque todas las ponencias van tendiendo, seguramente eso pasa en SOMESE o pasa en cualquier otro foro, ¿no? Otro tipo de espacio como este, pero es muy evidente que la gente empieza a moverse hacia lo nuevo, y entonces vamos teniendo que el último, que se realizó en este año en Panamá, prevalecieron las ponencias que estaban centradas en redes sociales, ¿no? Y eso pues no es gratuito, o sea, de pronto resulta que para hablar de escenario y de ambiente se utiliza el Facebook, ¿no? Entonces, a mí eso me ha sido de lo más interesante,
no porque se trate de modas, sino porque de pronto se va encontrando en como que tal vez hay cosas que se han desarrollado justo por todo, es como que la tecnología lleva su ritmo, su ritmo de desarrollo y de evolución, y de pronto muchas cosas que hemos venido hablando de repente encuentran sentido en tecnologías que ya están desarrolladas, ¿no? Entonces, eso pasó, diría yo que antes, cuando estamos hablando de tal vez entre el 2010 al 2012 justamente, que fue el de Panamá, estaba mucho puesta la atención en Second Life, por ejemplo. También pasamos por ahí, ¿no? Decir, bueno, si vamos a hablar de escenarios, hablemos de escenarios en los que se dan situaciones totalmente virtualizadas, el manejo de los avatars, etcétera. No quiere decir que en el seminario de ambientes, escenarios y objetos ya no se presente lo demás, sí se presenta. Se presentan incluso ponencias que tienen que ver con repositorios, por supuesto. Vamos desde el 2005 hasta acá, recorriendo y sumando. Pero lo que se agrega es lo que más llama la atención. Y en este caso fueron las redes sociales, ¿no? Y bueno, muy similar el caso de un seminario que nosotros impulsamos desde los 90s en relación a educación a distancia y tecnologías para el aprendizaje. Al principio era comparar las modalidades. Eso normalmente en todas las instituciones que han abierto educación a distancia ha sido una fuerte tentación, el demostrar, sobre todo porque había mucha presión en los 90s de demostrar a las autoridades que podía funcionar. Entonces había que hacer investigación comparativa, ¿no? Luego se presentaron mucho en los foros de educación a distancia los planes, eran como ideas, ¿no? De cómo va a ser, cómo lo vamos a trabajar, etcétera. Después ya los recursos para el aprendizaje en línea, allí fue como que se alinearon con SOMESE. SOMESE llevaba mucho tiempo con los recursos. Aquí fue como un momento después, ¿no? Cuando ya se tenía como el plan bien gestionado, ya los sistemas andando, entonces nos empezamos a preocupar por los recursos. Y después ya problemáticas propias de la modalidad. ¿Qué sería esto? El tratamiento de la soledad de los estudiantes, el cómo traducir a la virtualidad áreas de conocimiento específicas, la problemática de las matemáticas, la problemática de las ciencias en general, ¿no? El asunto de las interacciones, o sea, funcionan o no funcionan los foros de discusión. O sea, de pronto ya no importa tanto el comparativo con el aula presencial, sino empezar a reconocer los problemas que se están dando ahí y que son muchos, ¿no? Y que tienen que ver ya con cómo la gente aprende, si la interacción sirve para que aprendan, si muchas de las herramientas que están puestas en las aulas virtuales tipo Moodle o cualquiera de las que hemos estado utilizando, realmente se explotan con todo, ¿no? Etcétera. Y bueno, ahora yo diría que estamos ya más metidos a las problemáticas de la educación virtual. Y por virtual vamos a entender otra cosa, no sinónimo de lo que sería digital, ¿no? Sino eso es un poco lo que yo quisiera plantear como centro de mi exposición. O sea, ¿qué significa la educación virtual realmente, no? ¿O qué debería significar desde la perspectiva de lo que hemos venido trabajando? Nosotros en el instituto, a mi cargo, tenemos 4 líneas que también quería yo mostrarlas como parte de lo que puede ser un modo de ver la investigación en este terreno. Nosotros la dividimos por cuestiones operativas, como que todos los equipos son interdisciplinarios, pero tomamos como objeto distintas cosas. Por un lado el aprendizaje, por otro lado la cultura, por otro lado los sistemas educativos, en términos más como de su gestión, administración, y la gestión y desarrollo de los ambientes, que es donde hacemos desarrollo tecnológico. Aquí es donde yo me quisiera centrar también un poquito más, porque es lo que veo más ligado al asunto de los materiales, ¿no? Que es lo que tocaba para esta presentación. Y bueno, en ese terreno del diseño de los materiales, nosotros también hemos tenido una cierta trayectoria, una historia que les cuento rápidamente. Empezamos, incluso antes de usar Internet, por lo que le llamábamos diseño de materiales educativos orientados al aprendizaje autogestivo. Eran básicamente antologías impresas, eso era lo que hacíamos, ¿no? Y eso lo trabajamos en los 90s, o sea, no estábamos todavía incursionando en el uso de la web, aunque ya está, digamos, nosotros ya teníamos correo electrónico, ya existía WebCity, y empezamos a meternos, o sea, para nosotros empezar a incursionar, utilizamos nuestro mismo modelo de diseño del material impreso, lo trasladamos al entorno virtual.
cuando nosotros nos interesamos en los objetos de aprendizaje fue en el 99, ¿no? Pero nosotros ya le llamábamos objeto de aprendizaje a las unidades que trabajamos en las guías impresas. Ese era un lenguaje también muy generalizado, muy propio también, por ejemplo, de la Pedagógica Nacional, ¿no? Y nosotros lo trabajamos del Politécnico, porque ellos también habían generado sus guías así. Entonces nosotros le habíamos venido dando sentido al concepto objeto, y no era un objeto digital, era un objeto, pues eso, era más desde una perspectiva filosófica, digamos, ¿no? De objeto de conocimiento, objeto de aprendizaje y cómo lo construíamos. Pasamos a hablar entonces ya de objetos digitales propiamente en el 2000 y nos metimos a algo con lo que tratábamos de darle sentido a toda la tendencia de diseño de objetos desde una perspectiva, decíamos nosotros, de reusabilidad cognitiva. O sea, no hablar como de el objeto digital reutilizable en términos computacionales, que es lo más común. O sea, decir, si yo genero recursos didácticos unitarios que luego se pueden embonar en unidades más grandes de conocimiento, que ha sido el común para entender el objeto de aprendizaje, lo que nosotros decíamos que era reutilizable era el patrón cognitivo que estaba detrás de un objeto. Es decir, yo podía hacer objetos pensando más en habilidades de pensamiento. Yo podía pensar en comparaciones, clasificaciones, deducciones, inducciones, síntesis, ¿no? Cualquier habilidad en términos más bien cognitivos. Y a esos cascarones o a esas plantillas meterles cualquier otro tipo de contenido. Eso para nosotros traía la ventaja, aparte de poder producir muchos objetos, porque ya teníamos las plantillas, de poder, ¿cómo diríamos?, enfatizar lo que al sujeto le iba a quedar por el uso de los objetos no era la información, sino el hecho de repetir ciertos procesos y aprender a hacer las cosas que muchas veces les hemos querido enseñar leyendo, ¿no? Que lean sobre las habilidades. O sea, hay tantos textos que tienen ejercicios y tienen la explicación de lo que es analizar o de lo que es comparar o de lo que es hacer una inferencia, ¿no? Una abstracción. Pues mejor hacer las plantillas para que lo hagan y a fuerza de repetir, asumir ese tipo de procesos. Bueno, con eso hemos trabajado y a lo largo de este tiempo, le comentaba yo a Cesario que por desgracia son investigaciones que nos llevan años, ¿no? Desarrollar y no hay forma todavía, o sea, a pesar de los años, decir, miren, aquí está, ya está listo, ¿no? O sea, son cosas en las que seguimos trabajando. Yo espero que muy pronto ya tenemos algo, ¿no?, que mostrar, pero todavía es muy, no está piloteado, hay que hacer todavía muchas pruebas, ¿no? Pero la cuestión, lo que les quería compartir es que hemos venido cayendo en cuenta de la importancia y de la necesidad de partir de investigar el modo de aprender, o sea, centrarnos más en cómo la gente aprende, pero no despegarlo de lo que son las condiciones y los usos, o sea, los recursos en todo caso, con los que estamos tratando de que aprendan, en este caso objetos, o lo que le llamamos modelos de representación, que son objetos también, pero que nos dimos cuenta cuando tratábamos de hacer todo este tipo de investigación que necesariamente teníamos que pasar por caracterizar a los sujetos. No podíamos desarrollar un recurso, por ejemplo, para pensamiento matemático sin seguir paso a paso el razonamiento de un joven sentado frente a nosotros y tratando de seguir la secuencia, ¿no? No podíamos hacer porque las guías que intentamos hacer, que no eran siguiendo su proceso, seguían siendo como desde la perspectiva del que enseña y no del que está pensando y de cómo está pensando. Finalmente, mucho de ese trabajo estuvo en manos de otros estudiantes. O sea, los mejores objetos de aprendizaje los desarrollaron en ese tiempo estudiantes que eran del mismo nivel que los otros y que para explicarles algo producían sus recursos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, bueno, las hemos venido acumulando y tienen ahora hemos llegado, digamos, a una conclusión de que ese tipo de cosas no pueden estar dispuestos en plataformas cerradas, deben quedar más como herramientas que están en un entorno más abierto y que las use el que los necesite. No tenemos por qué meter a todos a seguir un patrón de comparación o de deducción. Habrá quien lo necesite, en algún momento lo va a poder recurrir a él para aprender, pero que es mejor entonces trabajar con lo que le llamamos entornos abiertos. Eso es un poco ahorita la tendencia. Y bueno, estamos también trabajando en una red de innovación interinstitucional dentro de lo que es un espacio del ECOESAD, donde estamos 39 universidades públicas, entre ellas, por supuesto, la UAM. Y aquí las líneas de investigación de este grupo o esta red de trabajo son estas.
¿Por qué quería yo mostrarles esta como última entre los ejemplos, ¿no? Porque si ustedes ven, aquí nosotros hemos puesto mucho hincapié en que fueran no las típicas divisiones que suelen darse cuando hay grupos multidisciplinarios. Incluso ECUESAD, el espacio común en educación a distancia, está dividido en tecnología, administración y educación, ¿no? O academia, ¿no? A lo académico. Cosa que nosotros dijimos en la red de investigación, no, o sea, no hagamos como investigación de la gestión, investigación de, ¿no? de lo pedagógico y investigación de lo tecnológico. Vamos haciendo grupos de trabajo articulados. Entonces, cualquiera de estas líneas tiene la articulación tecnoeducativa, comunicativa, antropológica, o sea, no lo separamos, ¿no? Administrativa, etcétera. Modelos ambientes educativos es una línea en la que exploramos los usos de la tecnología y el desarrollo tecnológico, pero y haciendo hincapié en el ambiente, ¿no? Como nuestro concepto central. Redes de aprendizaje no son solo las comunidades, sino también los fierros y toda la infraestructura, la conectividad. O sea, las redes las vemos también como un todo. Las políticas educativas y el cambio social no son solo, digamos, como este tipo de investigación social y de gestión más amplia, sino que vemos lo que es la gestión tecnológica y sus implicaciones, ¿no? Para la inclusión social, o sea, todo lo que tiene que ver con gestión de la tecnología a alto nivel. Y el que se refiere a gestión y administración de los sistemas, lo mismo, o sea, no estamos viendo solo los aspectos regulatorios o lo que tiene que ver como con cómo se estructura un sistema de educación a distancia, sino las cuestiones que tienen que ver con los soportes tecnológicos de esa administración, ¿no? y las formas como una visión u otra impactan en el modo como desarrollamos un sistema, dependiendo de la visión tecnológica que se posee. Yo creo que todos hemos vivido en nuestras instituciones, voy a poner un ejemplo de esto último. En los 90s, nosotros más o menos en el año 94, tuvimos oportunidad de irnos a formar en una estancia muy breve a San Diego, ¿no? en California, en la Universidad de San Diego. Y la idea era, en ese tiempo trabajábamos mucho las videoconferencias, bueno, las teleconferencias a través de satélite. Y fuimos para una capacitación sobre eso. Entonces fuimos un grupo de trabajo y ya estábamos manejando internet, era como lo primero en lo que estábamos incursionando. Y en la UDG, en la Universidad de Guadalajara, la primera inversión que se había hecho era en el tendido de la red, ¿no? O sea, ya estaba red con la más alta tecnología, teníamos una red de punta, ¿no? Cuando la persona de tecnología que iba en el equipo les expone esto a las personas en San Diego, los dejó muy impresionados, ¿no? O sea, porque decíamos, la UDG posee ahorita una red con la más alta tecnología. Regresamos y presumiéndole a Manuel Moreno, ¿no? Que estuvo con ustedes ayer y era nuestro jefe desde entonces, le decíamos, Manuel, quedaron impresionados con que tenemos una red de vanguardia, ni ellos, ¿no? O sea, ellos no tienen la red que nosotros tenemos. Y dice Manuel, sí, y más impresionados quedarían si saben que no circula absolutamente nada por ahí, ¿no? Entonces nosotros decíamos, claro, o sea, a lo que voy es, ¿cuál había sido la gestión ahí? Pues se había gestionado el fondo para instalar, o sea, primero vino eso, que probablemente era como tenía que ser, no lo sabemos, ¿no? Pero pasaron muchos años para que circulara algo por ahí. Es decir, fue primero, esta gestión tuvo más que ver con la gestión del recurso, en este caso de la infraestructura tecnológica, y no a la par, en todo caso, como de qué cultura íbamos a generar de ese uso, ¿no? Porque no, fue mucho más lento. Si hubiéramos empezado antes, tal vez también ahorita estaríamos más avanzados, ¿no? No lo sé, pero la cuestión era cómo hacer como armoniosa la gestión, ¿no? Tanto como de las interacciones de la gente con la tecnología y no solamente de los aparatos y de los sistemas, ¿no? Que luego fue al revés, ¿no? Ahorita no dan para la tecnología, ahora dan para otras cosas. Es como si no pudieran ir juntas, ¿no? Entonces, bueno, habría más ejemplos. El caso del doctorado que coordinamos desde esa red, ¿qué cosas se están investigando? Pues las modalidades mixtas. Hay mucha preocupación por esto que le llamaríamos la hibridación, o algunos autores le llaman despresencialización, la virtualización de la educación en su conjunto, no para abrir modalidades a distancia, sino lo que está sucediendo en cualquier universidad, que cada vez las prácticas son más híbridas, aunque no le llamemos modalidades mixtas, ¿no? Eso es algo de lo que estamos discutiendo mucho, de que en la medida en que se quiere hablar como del blended learning, ¿no? Cuando en realidad pues todo es ya, o sea, es muy difícil
encontrar algún curso que no sea mixto, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, hay toda en este doctorado que se llama en Sistemas y Ambientes Educativos, la perspectiva sistémica y ambiental, de inclusión social. O sea, hay muchos proyectos que tienen que ver más con el uso de la tecnología a gran escala en regiones o municipios, por ejemplo, para trabajar inclusión. Hay un proyecto muy interesante en Ciudad Juárez que justo está tratando de ver lo que la escuela dejó de significar para los jóvenes, sobre todo los que están en situación de riesgo, muy vulnerables por cuestiones de la delincuencia organizada, y entonces cómo las tecnologías les pueden proveer, no las tecnologías como tales, sino los entornos, ¿no?, virtuales, una forma de educación que dista de lo escolar, porque eso es lo que se necesita, o sea, distanciarse de lo escolar, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cuestiones, los sistemas y entornos adaptativos y algunos estudios de prospectiva. Siempre en esta cuestión de hacer una articulación entre lo tecnológico, educativo, social, político, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este es como el corazón de la presentación. No sé si me dicen cómo vamos de tiempo para no pasarme y dar más tiempo a que podamos dialogar. Perdón, me quedan 10, muy bien. Yo diría como que este es el centro, no sé si se alcanza a ver con nitidez, pero yo diría que lo que estamos tratando, lo que estoy tratando de transmitirles el día de hoy como mensaje, diría yo que hay una forma de ver la tecnología por algunos autores, no todos. Yo diría que es un poco lo voy a poner ahorita como un poco blanco-negro, o sea, tal vez no sea tan exageradas las oposiciones, pero yo diría que las tecnologías las podemos ver como tecnologías culturales y civilizatorias. Hay propuestas muy interesantes para hacer como ese recorrido, ¿no? Desde lo que es la alfabetización, cuando surge el alfabeto como tecnología, que ya era una tecnología de representación, o sea, cómo vamos asumiendo primero el alfabeto, luego lo que fueron como ya los recursos de escritura, bueno, ese es el recurso de escritura, el primer recurso de escritura. Después pasamos propiamente a la imprenta como una forma también de difusión de conocimiento. Después de la imprenta, los medios electrónicos y el otro gran salto que tenemos ahorita con Internet, ¿no? Y lo que son los entornos colaborativos. Cuando decimos tecnologías culturales y civilizatorias, propiamente estamos diciendo, o sea, la idea es, las tecnologías no son como esa extensión del ser humano, no son solo eso, o sea, son además entorno. Y verlos como entorno, se los voy a poner en una lámina un poco más limpia, digamos, ¿no?, para que se note. O sea, si vamos desde el plano civilizatorio hasta, me regreso, perdón, nada más para mostrarles. El más pequeñito, el que está abajo, que es el diseño educativo, que es donde diseñamos los materiales o diseñamos los cursos, no está aislado de todo lo otro que está como visto en términos contextuales, lo que le da sentido a la forma como estamos trabajando el diseño. Es decir, dependiendo de mi visión de la tecnología, si es instrumental o ecosistémica. Si es instrumental, voy a diseñar de una forma. Si gestiono la tecnología para la educación desde una perspectiva digital o virtual, también voy a tener diferencias en cómo lo estoy concibiendo. Lo mismo si lo pienso como áulico o lo pienso como ambiental. Y voy a tocar algunas de estas cuestiones, o sea, de manera más precisa, como para poder darles lo que queda del lado derecho, alineado en lo ecosistémico, diríamos, tiene estas características. Yo diría que estas dos formas conviven en lo que estamos haciendo ahorita en educación todo el tiempo. Conviven en mi propia institución, en mi propio instituto. Es decir, no es que estemos solo orientados, ni tampoco creo que haya un juicio de valor para decir esto es lo bueno, esto es lo que viene. Simplemente son formas distintas de entenderlo que estamos y que tienen sentido para lo que viene, ¿no?, sobre todo hacia el futuro. Diríamos, cuando tenemos una perspectiva ecosistémica, ¿qué quiere decir? Que no fracturamos al individuo y decimos, cuando entra a la escuela, se desconecta de todo, ya no piensa en su celular ni en la información que traía, o sea, es como, incluso fíjense cómo discursos del tipo, hay que llevar las tecnologías al aula, ¿sí?, suponen que de veras que cuando el estudiante está dentro no las trae con él. O sea, en realidad él siempre está con las tecnologías, también el profesor, o sea, no quiero decir solo el estudiante, pero sobre todo los estudiantes que suelen estar conectados permanentemente,
no es que podamos hacer como esa separación. Y hay muchas investigaciones, muchos tesistas doctorales que plantean esto, sobre todo cuando hacen investigación para la educación básica, la educación media, en la que se están situando normalmente en esta discusión, ¿no?, de cómo llevar la tecnología al aula. Entonces, la cuestión es que si lo vemos ecosistémicamente, diríamos, cómo el aula puede retomar, o más bien, se puede extender hacia toda esta portabilidad y ubicuidad de la tecnología, porque el problema es querer decir, no puedo trabajar en el aula con tecnología porque no tengo los dispositivos. Ese fue el gran asunto de cómo meto enciclomedia en el salón para que puedan trabajar con tecnología ahí, cuando en realidad la tecnología está tan al alcance de los niños, uno no lo puede creer, pero nosotros hicimos un estudio en colonias populares, en secundarias, en escuelas, zonas muy marginales, y no había niño del salón que no se fuera a las maquinitas, les llaman, ¿no?, en el barrio, y con un costo bastante bajo podían acceder a hacer tareas, y a nosotros nos sorprendió que las maestras, o sea, el género femenino, decía, no, yo no les dejo tareas para internet porque no tienen, y no tienen acceso, y entonces no tiene caso, y además es peligroso, ¿no? O sea, fue curioso. Hombres del mismo grupo, profesores que entre ellos no hablaban, decían, yo les dejo tareas en internet, ellos van, acceden a la plataforma y me hacen las tareas, ¿no? Entonces, ¿cómo en un mismo grupo había dos discursos tan distintos? Es decir, el asunto es cierto, todavía tenemos un acceso muy limitado, es muy caro en México, tenemos muchos problemas que justo tienen que ver con la gestión de una política para la inclusión, ¿no? Y como el hecho de tenerla abierta, la tecnología para todos como entorno, pero no obstante esos problemas, los niños en secundaria sobre todo tienen móviles, tienen telefonía celular, acceden a cosas que uno ni se imagina, ¿no?, que pueden acceder, y entonces tienen más una vivencia ecosistémica, insistimos, incluso aún sin tener computadora, no tener internet y no tener celular, un niño con ver televisión y oír la radio está todo el tiempo en contacto con las referencias a lo que es la internet, ¿no? ¿Por qué? Porque el contenido circula, o sea, ahorita en los noticieros de pronto tienen su sección de Twitter, su sección de Facebook, ¿no? O sea, pareciera como que la nota circula por esas redes sociales y llega a los medios masivos y viceversa, ¿no? De los medios masivos pasa a lo... Es a lo que le llamamos un ecosistema comunicativo y nadie se salva, aun cuando no se tenga el acceso de manera directa a producir el contenido, se tiene el acceso a la información y se tienen esos flujos constantes. Entonces, cuando decimos que esta perspectiva ambiental supondría el que el modo de desarrollar recursos no podría ser como si estuviera separado el sujeto. Ahorita todavía se da mucho que haya el curso presencial normal y algo pasa en la plataforma, ¿no? Que es como aparte, digo, a mí me pasa, ¿no? En los cursos que tengo presenciales y que utilizamos plataforma, de pronto hay como una duplicación a veces, un sentimiento de duplicación. A veces sí se logra un diseño en continuidad, pero de pronto los estudiantes, uno lo puede ir viendo, empiezan como a transitar, a querer cada vez menos entrar al aula virtual, a un entorno cerrado, y prefieren los entornos abiertos. ¿Por qué? Pues porque esa es la cultura que están asumiendo ahora. Están todo el tiempo conectados en redes sociales abiertas y no le ven límites a lo que pueden compartir, discutir, trabajar en esos entornos. En realidad, cuando uno quiere poner alguna objeción para por qué no en Facebook, hay 10 respuestas para por qué sí, ¿no? Y si yo digo, bueno, no tiene que ser Facebook, está Google, ¿no? Y Google ya tiene esto y eso, entonces, y sacan todas las maravillas que ya tiene y uno no puede quedarse con que, no, mi plataforma es mejor, o sea, porque realmente no, o sea, realmente hay más cosas que ya están en la vivencia de ellos. Entonces, ¿cómo combinarlo, no? O sea, viene siendo como, ¿qué es lo que toca poner en una plataforma cerrada? Yo creo que son de las preguntas que tenemos abiertas, no las tenemos muy respondidas, ¿no? Entonces, ese es un poco... en esta tabla, la parte baja, ¿qué tanto la investigación ahorita tendría que estar centrada en el caso de la investigación educativa para el entorno virtual, en lo que es generación de contenido y preguntarnos sobre las cuestiones de generación de contenido, o qué tanto tiene más que ver con la gestión de entornos y herramientas, ¿no? Entonces, bueno, voy a poner
Ay, perdón. Este ejemplo, a mí me pareció muy interesante, que son de las propuestas que están circulando ampliamente en la red, que a esto le llaman diseño transparente, está totalmente centrado en el estudiante. Y ustedes pueden ver que en los círculos alrededor lo que está planteado es qué tiene que saber hacer un estudiante o cómo se pueden desarrollar actividades en un curso centradas, fíjense, en la palabra colaborar, que está en la parte baja. Yo diría que cuando estamos asumiendo un modelo como el de la UAM, muy centrado en investigación, muy centrado en que los estudiantes participan y se forman en proyectos, trabajan desde problemas reales, ¿no? Una forma de trabajo así, centrada en la investigación científica y profesional, o el desarrollo también de proyectos profesionales, requiere que los estudiantes hagan cosas como estas, que puedan encontrar respuestas en centros de documentación confiables y además actualizados, o sea, lo de punta, digamos, en el campo científico al que se trate, que puedan ser capaces, de publicar y compartir, y que lo hagan con el lenguaje apropiado, o sea, que puedan estar dentro de redes científicas, en este caso, o redes académicas también, o redes profesionales, y sean capaces de utilizar el lenguaje propio de esas redes o de esos espacios. Que puedan seguir a colegas, que sepan cómo seguirlos, utilizando, para este caso, vamos a decir, si el Twitter no nada más sirve para el chisme, ¿no? Sino decir, ¿cómo sigo a los colegas que están difundiendo y también dándose a conocer en términos de lo que están desarrollando, utilizando este tipo de estrategias de difusión? Por supuesto, el aprender a colaborar, que tal vez es lo más importante, o sea, cómo utilizar los medios para discutir. Yo creo que no hay cosa más, digamos, más triste, bueno, diría yo, que el hecho de que hemos estado utilizando y manoseando el concepto de trabajo colaborativo, trabajo de equipo, cuando los estudiantes no saben trabajar en equipo, o sea, es muy difícil. Bueno, no sabemos tampoco a veces los profesores, menos los estudiantes, en el sentido de que a veces se entiende como reparto de tareas, ¿no? No hay realmente un trabajo de discusión fuerte sobre los conceptos. Y entonces la colaboración la manoseamos al punto de decir, basta con que tengan un espacio donde se manden archivos y se digan, tú pegas tal cosa, tú la otra, y ya está el trabajo, ¿no? Cuando las herramientas de colaboración están ahí, solo que están muy, muy desaprovechadas. O sea, cualquier foro uno lo ve y son terribles, ¿no? Los foros de discusión son la cosa más espantosa, en los cursos a distancia y en los cursos mixtos. Que los muchachos entren y les digamos, discute un tema o vamos a discutir un tema, y pongan, yo estoy de acuerdo con mi compañero y lo felicito, ¿no? Y ya, o sea, no pasa nada, ¿no? Entonces, por otro lado, el asunto de la lectura de noticias, o sea, de estar mucho más abiertos a todos estos flujos informativos de los que hablaba yo hace un rato. Entonces, si esto lo vemos en términos de lo que hay, y bueno, no es más que una muestra, ¿no? Yo digo, pues el proyecto tendría que estar al centro, ese proyecto con el que están trabajando científicamente o donde están empezando a introducirse a hacer ciencia, ¿no? Ciencia social, ciencia en cualquiera de los campos, ¿no? En las ciencias exactas, en las ingenierías, en cualquiera de los campos, la formación centrada en proyectos podría requerir de cualquiera de estas herramientas. Y entonces yo las puedo disponer en un entorno como Moodle y poner ahí las actividades y ligar a todos estos espacios, o puedo utilizar directamente los espacios abiertos. La verdad es que lo de menos ahorita, en este punto, ya es el aula o no, ¿no? Lo que importa, a mí me parece, por ejemplo, que experimentar con blogs de los profesores puede ser bien interesante, ¿no? Cuando el profesor tiene su página y en su página va poniendo todas estas ligas a las cosas que le parece que los estudiantes deben seguir, a las herramientas donde pueden colaborar, pues ahí se está ganando mucho terreno en cuestión de, pues es un entorno abierto, ¿no? Pero también lo puedo hacer en un entorno cerrado. Si lo que quiero es algo más organizado, más acotado, donde el estudiante no se pierda, ¿no? Sobre todo para personas que están iniciándose, ¿no? Yo diría, es muy curioso, porque ahorita lo iba a decir, pero es contradictorio, pero va a sonar contradictorio. En los primeros semestres de una carrera, los estudiantes traen muy poca experiencia científica y profesional. Ligarlos a eso requiere como a veces de mucha estructura, ¿no? Y entonces uno puede pensar que un aula virtual donde están tareas dispuestas con fechas,
les puede dar disciplina, seguridad y puede ser benéfico. No obstante, el choque que se está teniendo, y eso es en la experiencia directa que estamos desarrollando nosotros, nos damos cuenta que entre más jóvenes son, menos quieren encerrarse en el aula virtual, porque están más acostumbrados, han vivido de manera más directa las redes sociales y otros espacios en los que ellos producen contenido, suben videos, saben editarlos. Ahorita todas esas habilidades para producir contenido las tienen los menores de 20, ¿no? Entonces, es muy curioso porque ¿cómo hacer entonces? Pues yo creo que se tiene que trabajar desde esa mediación, ¿no? O sea, por un lado, ¿cómo estructuro? Yo digo que lo ideal es, sí, utilizo una aula virtual para estructurar el trabajo, para que se sientan de alguna manera disciplinados, ¿no? Dentro de un campo. No obstante, utilizo los entornos abiertos, porque ya no se trata de que yo intente como profesor darles las lecturas, plantear las antologías, desarrollar mis propios apuntes, hacer los resúmenes. La información está afuera, ¿no? Salvo que los grupos científicos decidieran hacer este tipo de cosas, porque su producción de conocimiento los está llevando a generar contenido, yo creo que ahí es muy valioso el que el grupo científico sea el que publica, ¿no? Y que la publicación sea seguida, compartida, trabajada por los estudiantes, porque es producción de ese grupo, ¿no? En este caso, bueno, la UAM ampliamente tiene esas posibilidades. Yo creo que esas son las cuestiones que están, digamos, ahorita como en el centro del debate. Yo les recomendaría echarle un vistazo si no conocen, por ejemplo, esta experiencia. Es un tipo de investigación, acción muy muy interesante. Este grupo convoca, es un grupo de investigadores entre argentinos, españoles, asiáticos, que tienen este grupo en donde uno entra, se registra y es 40 por 30, es 40 personas por 30 días van a desarrollar recursos innovadores, ¿no? Cada quien parte de sus necesidades y el grupo es interdisciplinario y se apoya para desarrollarlo. Hacen cosas muy interesantes, o sea, sale el recurso didáctico y se prueba, ¿no? Entonces es una investigación para el desarrollo de recursos didácticos muy dinámica. Y terminaría yo con esto, o sea, yo creo que la función docente hoy, si nos ponemos en el centro de ese círculo que les mostraba hace un momento, es mediar, ¿no? Conectar y virtualizar. Y virtualizar tiene que ver con utilizar las herramientas que tenemos hoy para representar. En ciencias, ustedes lo saben mucho mejor que yo, todas las herramientas para representar los objetos de conocimiento propios de esas ciencias y que están en manos de los científicos, son la mejor manera de acercar al estudiante para generar conocimiento. Si lo que pueden hacer ellos es representar las cosas, en el momento en que nosotros les pedimos hacer esquemas, hacer videos, generar audiovisuales, utilizar simuladores, los estamos metiendo realmente a activar lo que es la virtualidad como herramienta pedagógica, es decir, no el medio por el que les voy a transmitir el contenido. Cuando se las pongo en sus manos para que ellos lo tengan que representar, para que ellos sean los que virtualizan, cambia completamente el sentido, porque el esfuerzo cognoscitivo viene justo en la virtualización. Lo virtual se ha entendido como sinónimo de lo digital. Yo terminaría diciendo, no, lo virtual es representación. Y si lo utilizamos para representar, lo saben los matemáticos, lo saben los científicos de cualquier área, por supuesto lo saben los científicos sociales. Cuando utilizamos la representación, lo que estamos trabajando es la conexión entre la cognición individual a través de la comunicación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es así como el mensaje del trabajo, y pues me encantaría recibir sus comentarios, Agradecemos sus objeciones también. Sí, muchas gracias, doctora, por su presentación. Fue excelente. Ahora pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, para que le acerquen el micrófono. Yo tengo un problema porque tengo que hacerle muchas preguntas, pero tengo que coordinar una mesa desde hace no sé cuántos minutos. Entonces, rápidamente, en estos espacios de investigación educativa,
¿En dónde está? Digo, nosotros somos novatos, ¿no? Yo, al menos, personalmente, apenas empiezo a entender de qué se trata de la historia, pero la educación virtual en las ciencias, en las ingenierías, es evidente, uno visita los sitios populares, conocidos, famosos, y no hay soporte para la educación en ciencias y ingeniería. ¿Dónde están los problemas? ¿Qué se está haciendo desde su perspectiva en la investigación, en cómo virtualizar este tipo de disciplinas? Pues bueno, yo creo que el problema está justamente en que se ha pedagogizado el asunto, ¿no? Es decir, como si fuera un problema pedagógico y no un problema que tendría que venir desde los grupos mismos que hacen ciencia. Yo creo que hay muchísimos recursos, pero uno tiene que ir a las redes científicas de manera directa, ¿no? O sea, los que están tocando los temas. No es que sea investigación, no en esta división de investigación educativa, ¿no? Yo creo que cuando uno entra, en el caso de los repositorios de recursos de aprendizaje, el Merlot, por ejemplo, ¿no? Que está como más centrado a recursos de enseñanza, hay una gran cantidad de ejemplos que sin embargo siguen siendo como expositivos, ¿no? Entonces, yo creo que cuando uno se pregunta esto, yo lo que diría es, SOMECE, por ejemplo, me parece que es un ejemplo en donde uno puede ver gremios, o sea, de distintas áreas científicas, desarrollando tecnología apropiada para esa área. Yo creo que ahí está. En CUDI, por ejemplo, en el caso de México, y en Clara, para el caso latinoamericano, es también un ejemplo interesante porque prenden más las comunidades. Por ejemplo, la de astronomía es muy activa y tiene recursos muy interesantes, las de ingenierías también, ¿no? Y parece ser que es un poco ahora la tendencia, ¿no? Más los gremios con sus propias herramientas de virtualización, no para la educación, sino las que utilizan en sus disciplinas, para hacer su disciplina. O sea, por ejemplo, en el caso de las ciencias sociales, los que trabajan ahorita etnografía virtual y están utilizando herramientas para eso, tienen muchas más posibilidades de incluir a sus estudiantes al uso de esas herramientas y ya están usando entorno virtual, ¿no? Lo que quiero decir es, no habría por qué separarlo como el recurso profesional, los entornos digitales que estamos utilizando en lo profesional respecto a los que estamos utilizando para la educación. Yo creo que tendrían que ser los mismos, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que la exploración, ahorita tenemos en el caso de lo de UDG, y muy en concreto para en dónde están o qué se está haciendo. Nosotros diseñamos ahorita un posgrado, tiene un mes que empezó, para trabajar con profesores de bachillerato, justo desde esta perspectiva. Tenemos su tutor, es de su campo disciplinario. Ellos llevan como tutor, si son biólogos, tienen biólogos, ¿no? Si son, de modo que actualicen y trabajen desde su perspectiva de conocimiento. Pero al mismo tiempo llevan lo que tiene que ver con virtualización del conocimiento, o sea, la parte más técnica de cómo desarrollar algún tipo de recurso, estrategias, entornos, pero lo hacen en vínculo con las personas que los pueden dirigir desde el contenido, desde el conocimiento, ¿no? Entonces, ahí estamos esperando que salgan cosas ligadas, o sea, de que no sean como las herramientas en seco, de tipo didáctico, digamos, sino que estén desarrolladas desde el meollo de los problemas disciplinarios, ¿no? Hay para las matemáticas, para la biología, etcétera, ¿no? Y yo creo que sí hay modos de buscar. Yo diría que hay unos blogs, lo que tiene que ver con herramientas de la Web 2, hay muchas direcciones. Yo con gusto les puedo, a través del doctor Cesario, enviar algunas ligas a donde se está haciendo ese tipo de trabajo, ¿no? Como de compartir, pero sobre todo de ver cómo la Web 2.0 provee herramientas que son muy abiertas a cualquier campo disciplinario, o sea, que son como muy utilizables, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es por donde se podría seguir. Sí, buenos días. Pensando en el propio ritmo de vida que se ve en lo virtual, en los fenómenos virales, por ejemplo, este ritmo de vida no se podría, como consecuencia negativa o adversa, aplicarse a las herramientas que se generen. Por ejemplo, si ahorita estoy pensando en un proyecto para primarias y hice el piloteo y ya desarrollé el material didáctico, bueno, ahorita lo estoy viendo así, a lo mejor esa herramienta sí tiene una función, digamos, unos 2 o 3 meses y después viene,
Ya pierde hasta cierto sentido su aplicación porque ya se desarrollaron algo más en el ciberespacio. O sea, ese como que ese ritmo de vida que podría tener, o sea, como desventaja ante... Sí, yo creo que asumiendo que mientras sigue siendo funcional no pierde vigencia, es decir, muchas de las cosas que utilizamos en el pasado no han perdido vigencia, ¿no? A pesar de lo acelerado, a pesar de que de pronto, vamos a poner el ejemplo, yo les quería mostrar, a ver si muy rápidamente, por ejemplo, este es el Face utilizado, es un grupo, comunicación educativa, ¿no? Yo aquí estoy apostando con mis nuevos grupos a trabajar con estos muchachos mis recursos de comunicación. Por ejemplo, yo lo que les digo es, les pongo aquí un concepto, interferencia en la comunicación, y les pido que ellos me pongan imágenes, o sea que no les estoy pidiendo definiciones, lo que les pido es imagen. Tienen que buscar la imagen y ponerla, ¿no? Entonces, fíjense el tipo de imágenes, ¿no? Por ejemplo, aquí, interferencia, intención comunicativa, ¿sí? Lo que ellos buscan y lo que luego vamos platicando tiene que ver con esta imaginación. Mi preocupación ahorita no es ¿y qué pasa si Facebook deja de ser popular? ¿No? O sea, Facebook va a estar un rato y probablemente va a suceder como con MySpace, que fue el anterior, y decimos, viene otro, y seguramente, ahorita Google está subiendo, ¿y qué quieren? En un año probablemente aquí estaríamos hablando de Google y no de Facebook, probablemente, ¿no? El Google más, ¿no? El Google Plus. ¿Qué pasa? La preocupación tal vez no sea, y si yo ya me metí en esto, ¿qué? ¿No? Y si yo ya dispuse aquí todo y desarrollamos, ¿qué? Yo creo que lo que hay que esperar es que tendremos que trabajar un máximo de adaptabilidad, o sea, desarrollar las capacidades de adaptación permanente a los nuevos entornos, ¿no? Nosotros, perdón, ahorita les quería también, y me comí el tiempo, pero les quería yo mostrar, esta es una plataforma nueva de nosotros, se llama MiSub, es una plataforma personalizable. Nada más el comentario va por aquí. Llevamos unos 7 años desde que somos Sistema de Universidad Virtual trabajando con una plataforma que se llama AVA, Ambiente Virtual de Aprendizaje. Ahora que estamos entrando a MiSub, ¿no? Y que es una plataforma donde ellos pueden encontrar más plataformas, más herramientas, se centra todo en el trabajo en el portafolio, que es muy importante para la formación basada en proyectos. Aquí tienen todo para que su proyecto sea el centro de su formación y todos vayamos a ver su proyecto. Eso es de lo que se trata. Hay proyectos de grupo, proyectos personales, eso es lo que queremos ver. No saben el trabajo para migrar, ¿no? La gente se queja, reniegan, más los profesores, pero también los estudiantes muchísimo, ¿no? ¿Y por qué no los cambiaron? AVA era tan bonito, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque 6 años es mucho para estar dentro de un solo entorno, experimentando una sola forma de diseño, una sola forma de entregar las cosas. Entonces uno se pregunta si hacemos más daño a veces, porque la vida no es así. La vida digital, la cultura digital, nos está mostrando todo el tiempo herramientas diferentes, ¿no? Entonces yo creo que sí, que hay que desarrollar la capacidad de adaptación, mostrar las nuevas herramientas, pero también dejar que los propios estudiantes nos guíen, porque ellos son los primeros que las descubren, ¿no? Entonces, en la medida en que las van integrando, las vamos probando, las vamos usando y se van quedando. No es que venga una y se quitan las demás. Si uno trata de ver que nos funciona y la probamos, nos quedamos con eso un rato, ¿no? Y yo creo que no habría que temerle, eso siempre va a pasar y va a haber más y más y más. Lo que tenemos que tener es una gran capacidad de adaptación, ¿no? Entonces, entre más pronto las probamos, y basta con que alguien del grupo las pruebe, no tenemos que mover a todo el mundo, o sea, el que las va probando, las va mostrando, y eso va incrementando nuestra capacidad de adaptación a entornos que van a ser cambiantes siempre.